gastos que teóricamente su plan EPS cubre. Y eso tiene una respuesta, las famosas exclusiones EPS, ¿correcto? De cara a poder, de alguna manera didáctica, trasladar a nuestra audiencia cuáles son las principales exclusiones, hemos puesto este cuadrito a la vista y está pues subrayado los tres primeros porque ahí está concentrado más de, digamos, el 90, el 95%, para ser exactos, de los motivos por los cuales la persona puede pasar a ser parte de esta estadística de que 3 de cada 10 van a tener que financiar parte o la totalidad de su atención en una EPS. Y están los conceptos de gastos no cubiertos, un 45%, los diagnósticos no cubiertos, un 40%, y las preexistencias junto con los conceptos de diagnósticos congénitos, un 10%. Entonces, en base a esas tres casuísticas que agrupan detrás toda una explicación, es que vamos a desenvolver esta entrevista. Entonces, vayámonos a la primera, los gastos no cubiertos que representan el 45%. Y ahí yo te pediría que tú a la audiencia puedas ir explicándole este concepto de gastos no cubiertos. Y para ello tenemos estas dos divisiones de los gastos no cubiertos. En un círculo pequeñito que representa que se repite menos veces, están los gastos no médicos. En otro circulito más grande, los gastos médicos, que siendo médicos no están cubiertos. Así que, Rosemary, por favor, explícanos a qué nos estamos refiriendo con esto de gastos no médicos y gastos médicos no cubiertos. Sí, efectivamente, las compañías de seguro y los planes de las pólizas de EPS, tanto de EPS como cualquier otra póliza de seguro, tiene dos grandes campos en los cuales se maneja o se ven las cosas, ¿no? Básicamente son una parte que es la que mencionas como gastos no médicos, que son básicamente exclusiones o gastos no cubiertos de manera administrativa, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista del contrato existen algunas cosas que no te las va a cubrir la compañía de seguros, que están explícitamente mencionadas justamente en lo que denominamos exclusiones de la EPS o exclusiones de la póliza, ¿ya? Y tenemos por otro lado la parte de los gastos médicos no cubiertos, es decir, los gastos que se relacionan al acto médico. ¿Sí? Porque tiene una serie de contextos o una serie de parámetros en las cuales va a manejarse para poder ver si esto tiene lo que se denomina o lo que se denominaba pertinencia médica. Este término ahora viene a colarse con otro término que se llama médicamente necesario, ¿ya? Hoy por hoy ambos términos se están utilizando en lo que es la parte de la auditoría médica para ver y determinar si efectivamente esto tiene una condición para ser cubierta por la compañía de seguros. Y uno me dice, pero entonces la compañía de seguros va a decidir qué va a instalar mi médico. Están siendo manejados o son manejados a través del médico tratante, pero el médico tratante se basa en algo. No se basa por la experiencia del médico tratante, sino se basa en estudios o en guías. Existen guías y protocolos de manejo que justamente nos ayudan a ver cómo debe manejarse un caso o cómo debe ver o cómo debe manejarse una atención, ¿no? Pero eso no es una receta de cocina, pues, ¿no? O sea, uno dice, hay que echarle 5 cucharaditas no sé, de vainilla con una taza de azúcar o media taza de harina y debe ser un pastel, por ejemplo, ¿no? No, esto es obviamente a criterio del médico y dependiendo de lo que el médico esté evaluando durante una consulta o durante la adaptación, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes campos que se manejan, ¿ya?
uno se queda con el sinsabor de que no le puede coberturar algo a la compañía de seguros que se supone su médico indicado. Entonces, iremos en esta charla justamente comentando algunos de esos parámetros que se utilizan, lo cual no solamente lidian con el tema del contrato, sino también lidian con un poco la calidad de atención. Yo necesito tener una calidad médica o una atención médica de calidad, pero eso no significa que ponga en tela de juicio lo que está haciendo el médico. Pero el médico siempre se va a basar en un protocolo de manejo, porque ya existen estudios, con mega estudios, en donde dicen que determinados medicamentos y determinados tratamientos funcionan con una gran cantidad de pacientes. Digamos, o sea, ejemplo, a veces yo siempre pongo el mismo ejemplo, varias personas de repente me han escuchado diciendo, sí, pues, pero a mí me funciona en el cáncer darle tratamiento con agüita con limón. Con limón. De repente el médico, o sea, yo sé que suena absurdo lo que estoy mencionando, pero ¿cómo puede ser que el médico pueda indicar eso? Por su experiencia, a él de repente le ha ido bien, pero no significa que eso sea lo que debe hacerse. ¿Y por qué digo debe hacerse? Porque estos protocolos ya determinan aproximadamente o más o menos nos guían de cómo debemos o cómo se debe manejar un caso, cómo se debe atender un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esa guía? Imagino que guía. Claro, son guías o se denominan protocolos de atención o protocolos de manejo, ¿ya? Y los protocolos de manejo son muchas veces dependiendo de cada diagnóstico, ¿ya? Yo tengo un protocolo de manejo para cáncer, tengo un protocolo de manejo para enfermedades reumatológicas. En muchos de estos protocolos son manejados incluso por instituciones grandes. Por ejemplo, para el cáncer tenemos un protocolo, guía de manejo, que normalmente es la NPCL, por las siglas de una institución internacional, básicamente de Estados Unidos, que maneja o determina cuáles son las formas de manejo o los procesos de manejo de un caso o de un determinado cáncer. ¿Ya? Ya, correcto. Tenemos Correcto. un cáncer de Ros, mama. Sí. Rosemary, ¿qué te parece si entonces pongo la presentación que tú has ido preparando para esta explicación, ¿no? Que ya tú nos estás empezando a subclasificar cuáles son los gastos médicos no cubiertos. Entonces, vamos a ir una por una y tú nos estás hablando justamente, acá ya estoy yo poniendo en pantalla la audiencia, este grupo de gastos no médicos que ante una situación en la que un paciente pase por esta situación de que su tratamiento no se adhiere a un protocolo o el médico no cumple la guía de referencia, o el medicamento, tratamiento o examen de diagnóstico no cuenta con pertinencia porque no hay lógica entre el diagnóstico y lo que la guía dice que se tiene que hacer a la persona. Voy a ir entonces segmentando, ¿te parece? Hablemos entonces del tema de pertinencia médica y yo te agradecería un ejemplo, ¿no? Para que sea mucho más ilustrativo, un ejemplo de por qué no le cubriría a una persona su póliza EPS por falta de pertinencia médica. El primer punto. Voy a poner ejemplos así medios jalados de los cabellos para poderlo entender. Para entender. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El tema de pertinencia médica. Por ejemplo, yo tengo un paciente que ha llegado a la consulta, ¿ya? Y viene por una molestia en la garganta, ¿ya? Pero dentro de esas molestias en la garganta, yo le receto, le pongo diagnóstico en el recetario, como diagnóstico faringoamigdalitis. Sin embargo, dentro de mi receta, tengo un medicamento para hongos en las uñas. Entonces uno dice diagnóstico de faringoamigdalitis, hongos en las uñas. ¿Cómo es posible de que el médico me esté recetando hongos en las uñas y determina faringoamigdalitis?
Ahí, si vemos, no hay una correlación entre el tratamiento y el diagnóstico. Obviamente dice, entonces mi médico está loco. No necesariamente estamos hablando de que el médico esté mal. Probablemente el médico, a la hora de hacer una evaluación general, ha encontrado hongos en las uñas y por eso se lo está recetando. Pero muchas veces no lo coloca como diagnóstico en el recetario o no lo coloca como diagnóstico en la historia clínica. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, aquí no hay una relación entre el diagnóstico y el tratamiento. Obviamente, si yo converso con el médico, le digo, ¿todo qué pasó? ¿Por qué recetó este medicamento? Si usted pone dentro de los diagnósticos, algunos médicos dirán, ah, no, y lo que pasa es que el paciente tenía hongos en las uñas y por eso le di esa indicación. Entonces, vamos un poco a eso, ¿no? Como le digo, no es que el médico tenga un error en el diagnóstico, sino que probablemente este tratamiento lo haya indicado por otra razón. ¿Ya? Ya, correcto. Ahora, correcto. Ahí, solamente una reflexión rápida. Entonces, Rose, para nuestra audiencia, ¿no? Que seguramente ya empieza a tener algunas preguntas. Entonces, cuando hablamos de pertinencia médica, hablamos a veces de un cuasi algoritmo, donde un diagnóstico, por lo regular, tiene un set de medicamentos que en un algoritmo simple tienen correlación. Este diagnóstico, ABC de tratamiento, o ABC examen de diagnóstico, o ABC medicina. Y que cuando este algoritmo no necesariamente calza, la compañía de seguros no lo cubre, porque no está dentro de este concepto de pertinencia médica. Sin embargo, recojo lo que tú has dicho, y esto podría convertirse en un tips importante, y además es el pan de cada día de nuestro accionar, ¿no? Que es justamente donde entramos nosotros a representar a nuestros clientes. A veces el médico no prescribe, no indica o no suscribe total y correctamente en la historia clínica, de tal manera que por encima del algoritmo o cuasi algoritmo haya una explicación lógica médica que haga de que esto que aparentemente visto simplemente desde afuera no tiene pertinencia médica. Y eso, entiendo yo, podría deberse a muchos y múltiples casos, o motivos, perdón, ¿no? Que hay una prescripción súper rápida, que el médico no tenga de repente información de que el paciente está financiado por una póliza de seguro. Entonces, como piensa que no va a ser sometido esto a una revisión del financiador, es que a veces suceden estas cosas. Y yo entiendo que en el día a día nos pasa mucho de esto, ¿no? Terminamos nosotros complementando el concepto de por qué tiene pertinencia médica a partir incluso de que nosotros en algunas ocasiones hemos tenido que, por representación y con autorización del paciente y el cliente, conversar con el médico tratante, quien complementa esa parte que está ausente en la historia clínica, y termina encajando el tratamiento o medicamento con el diagnóstico que está ahí. Y lo otro que has dicho tú es que a veces no ponen todos los diagnósticos, y es que no solamente el paciente a veces tiene un diagnóstico, sino tiene más de uno. Alguno es el diagnóstico de fondo y el otro es el diagnóstico secundario, y en la conjunción de los dos diagnósticos es que se explica, ¿no?, la pertinencia médica. Eso sería un poco el resumen de este punto. Ahora vayamos al otro, guías de práctica médica, un término que a veces se utiliza mucho y no se termina de entender. Cuéntanos un poco a qué nos estamos refiriendo con guías de práctica médica, y dentro del concepto de exclusiones, un ejemplo también que podría darse de que por falta de este concepto dentro de la atención, un asegurado puede estar sometido a una potencial exclusión de cobertura o exclusión de parte del gasto de la cobertura. Mira, en realidad las guías de práctica médica o las guías o los protocolos de manejo clínico son, como lo mencioné hace un ratito, ¿no? Son como guías, es decir, es un documento o es un proceso por el cual más o menos me dice o nos indica cómo debe manejarse un paciente, ¿no? Estas guías de manejo no se basan en la experiencia de un solo médico, ni de
la evaluación de un solo caso, sino se basan en evaluaciones y estudios de grandes casos, ¿ya? Por ejemplo, hay estudios en los cuales se han evaluado 1000, 10.000, 20.000, 50.000 o hasta 100.000 pacientes con el mismo diagnóstico de las mismas características, que justamente lo que hacen es hacer que nosotros tengamos, nosotros como médicos, hablo, que nosotros tengamos más o menos cómo debe manejarse un paciente. ¿Y por qué? Porque la experiencia de estos casos han mencionado ellos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las guías de manejo de hipertensión arterial. Entonces, en la guía de hipertensión arterial yo tengo una serie de cosas en las cuales me especifica la forma de llegar al diagnóstico, la forma de tratamiento y la forma de seguimiento. No es así, pero eso es como una receta de cocina. Entonces, deja poco criterio al médico. No, no es así. Esto lo que te dice es, como su mismo nombre lo dice, es una guía. Entonces te da algunos parámetros para poder manejar un caso médico que a veces se vuelve complicado en el camino, ¿no? Pero justamente te da esos parámetros para poder dar tratamiento. Y obviamente te da en algunos casos, te da una serie de alternativas para que puedan darle tratamiento al paciente. Correcto. Entonces, eso es lo que es la guía de práctica médica, ¿no? Entonces, como te digo, esto te da el seguimiento, te da el tratamiento, te da la forma de llegar al diagnóstico justamente para tener la mejor atención a tu paciente y no estemos como que adivinando o probando qué cosa le va mejor, porque de alguna manera ya se probó. Y yo no pretenderé, Por eso es una guía, ¿no? Es una guía. yo no Pero pretenderé manejar combinaciones y esas combinaciones ya se han probado que no funcionan. Manejo, obviamente, combinaciones que están dentro de esa guía, porque ya hay experiencia con otros médicos y con otros estudios que te dicen que esa combinación que pretenden usar no es efectiva, ¿no? ya, correcto. Es una referencia que la comunidad médica acepta, pero con algún grado de tolerancia, como tú mencionas, porque al ser una guía y no una regla, no significa que el médico también no pueda incorporar su criterio, ¿no? En determinada situación que haga que se aparte un poco de la guía, ¿no? Pero tampoco puede ser, pues, tan, digamos, dicotomía, o sea, extremo total. La guía dice ir por este camino y el médico se va totalmente por el otro, que incluso ya está probado que no funciona en la mayoría de los pacientes en los cuales se ha ido sometiéndose a este tratamiento. Por eso es el concepto de guías de práctica médica. A la Lo audiencia, que sí, sí. solamente para la audiencia, Rose, pueden ir dejándonos sus preguntas y respuestas. Nosotros vamos a ir recopilando y en un momento vamos a hacer una pausa para poder ir respondiendo cada una de ellas, ¿no? Entonces, les dejo abierta esa posibilidad. Yo tengo estoy viendo acá las preguntas y por eso también te hago algunas, llevándolas hacia eso, y invito a que la audiencia pueda ir dejando sus preguntas. Continuemos cerrando el tema de las guías, Rose, y yo te voy a hacer dos preguntitas del público. Dice, a ver, lo siguiente. En casos, estamos hablando de las guías, ¿no? En estos casos relacionados a pertinencia médica, el médico tratante puede sustentar su indicación y con eso la EPS podría aprobar el gasto o la cobertura en general. Sí, en algunos casos hemos logrado justamente con un informe médico llegar a revertir ese rechazo, ¿no? Entonces, yo puedo tener de repente un medicamento, como mencionaba el ejemplo anterior, ¿no? Pero tengo un medicamento que no encaja con el diagnóstico. Entonces el médico me suspende y dice, no, he encontrado el paciente hongo en la uña, no sé, el primer dedo, el pie derecho, y por eso estoy indicando el tratamiento, ¿no? Obviamente Ya, esto es correcto. un ejemplo, pues, no común, quizás, ¿no? Pero yo puedo tener otros ejemplos en los cuales existen formas de sustentarlo. ¿Por qué? Porque de repente hubieron algunos síntomas que no estuvieron descritos en la historia clínica o que no estuvieron descritos en la receta. Y el médico tranquilamente me lo puede explicar. Entonces, si el médico me lo explica en un informe médico,
Con ello, muchas veces se puede revertir la cobertura. Obviamente, siempre y cuando no se trate de un medicamento excluido textualmente de la póliza. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Sin ir muy lejos, tengo una exclusión administrativa que es, por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Sí? En las exclusiones de la compañía de seguros me lo pone textualmente. Este producto es un producto que está aprobado por la FDA. Tiene, en muchos casos, tiene pertinencia médica porque se da para los pacientes que tienen talla baja. Tiene medicina basada en evidencia. Está dentro de las guías de práctica clínica. Pero lamentablemente, la compañía de seguros lo tiene como una exclusión. Entonces, a veces uno, Como una exclusión per se. es una exclusión per se. Ya, correcto. Igualmente, Mira, no tenemos... cubre hormona de crecimiento, ¿no? Y entiendo, y eso lo vas a explicar ahorita, por qué teniendo pertinencia no está excluido textualmente, que viene en el concepto de los diagnósticos No. básicos de la cobertura, que lo vamos a ver en la otra parte. Tengo una última pregunta por este lado de pertinencia médica. Hay otras preguntas que tienen que ver con FDA, con medicina basada en evidencia, pero las vamos a ir respondiendo justo cuando tocamos este punto. Una última pregunta y pasamos a lo que son protocolos. Dice, acá está. ¿Por qué las exclusiones se basan en guías de otros países que tienen enfermedades que no tenemos en el Perú, o quizás todavía no son conocidas en el Perú, y nosotros tenemos enfermedades que ellos no tienen? Las enfermedades normalmente no son enfermedades que uno tenga o no tenga. Podemos tener diferentes condiciones y diferentes características, porque, por ejemplo, tenemos diferente raza, tenemos diferentes edades, diferente ambiente, diferente altura. Entonces, todo eso va a variar o va a cambiar una condición médica en un paciente. No es lo mismo tener un paciente hipertenso en Lima que tener un paciente hipertenso en Iquique, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente yo tengo diferentes condiciones ambientales, pero el tratamiento debe ser el mismo. Los tratamientos no cambian, porque el paciente esté en Estados Unidos o esté en Europa o esté aquí en el Perú, ¿no? Pero las prácticas o las guías de práctica clínica no son guías que se hacen en un determinado país ni en otro determinado país. Lo que se hace es un conjunto de ellos. Lo que hacen, por ejemplo, los protocolos y las entidades internacionales, tipo la NSPN, tipo la Library Program, que son como que entidades parámetro para poder buscar bibliografía y poder buscar información y buscar algunos protocolos. Estos protocolos ya se han hecho y creado con estudios, unos en Estados Unidos, otros en Europa, otros en Brasil, otros en Argentina, otros en Perú. ¿Para qué? Para justamente llegar a un consenso y vean que de ese tratamiento, el 90 o 95% de los casos son efectivos y realmente se manejan y se controlan con ese tratamiento. ¿Sí? Es por eso que utilizamos las guías internacionales. Aparte que hay que ser sinceros en esto. Nosotros, en algunos casos, no tenemos un buen campo o una buena forma de poder hacer investigación que si la hace fuera del país. Por temas X, ¿no? O sea, temas económicos, temas de financiamiento, temas de disponibilidad, existen varias cosas que no podemos tener en nuestro país, que no nos dan esa oportunidad de poder hacer investigación, porque justamente no hay un tema que nos ayude económicamente a respaldarlo. Y lo otro es que los estudios o las guías de manejo han pasado ya por una serie de tamices para poder ser aprobados. Y esos tamices tienen que ver con llaves, por llamarlo así, con llaves estadísticas, con llaves a evitar que haya un sesgo, el error.
el error en una observación y no se limite a una observación subjetiva, y no sea a una observación objetiva. Por eso las guías de manejo a veces se hacen, llamémoslo de alguna manera, mejor fuera del país, ¿no? Ya, correcto, correcto. Bien, finalmente, yo resalto y subrayo lo mismo que hemos venido diciendo, ¿no? Al ser guías, no reglas, hay situaciones donde el médico puede, digamos, estar un poquito fuera de la guía, pero ese poquito fuera de la guía tiene que ser explicado en la historia clínica, de tal manera que la compañía de seguros pueda entenderlo como lo entiende el médico tratante. Y si no hay esa coherencia, es donde justamente nuestra función dentro de Marx es esa, ¿no? Buscar la explicación del médico tratante para que esa, llamémosle, ligera no adhesión a la guía, tenga una explicación. Pero cuando no la tiene, sí podríamos estar en una situación de exclusión de la cobertura EPS. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos al tema de medicina basada en la evidencia, MBE? Yo acá tengo un link, un enlace que tú preparaste y lo voy a poner en pantalla para que puedas tomarlo como referencia y nos expliques ahora el tema de la famosa medicina basada en la evidencia con un nivel exigido por la póliza, que en las situaciones que estén por debajo de la exigencia de la póliza terminan siendo materia de exclusión. Cuéntanos un poco. Ya. ¿Qué cosa es medicina basada en evidencia, ¿no? Hay que partir inicialmente del concepto. ¿Ya? El concepto de medicina basada en evidencia es una adecuada toma de decisiones, ¿ya? En base a estos tres grandes grupos, ¿no? Que están colocados acá. La evidencia científica, la experiencia clínica y la valoración y preferencia del paciente, ¿ya? ¿A qué se refiere con esos tres grandes campos, ¿no? Estos tres grandes campos te dicen, de alguna manera, cómo se han venido manejando justamente algunos casos clínicos, ¿no? Yo, para llegar a hacer una compilación de evidencia científica, necesitamos artículos o informes sobre estudios en los cuales se han manejado varios casos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede decir, sí, pero mi caso es, yo tengo una enfermedad que es muy rara y no hay cantidad de pacientes para poder ver que hay una evidencia científica. O sea, yo no voy a tener 10.000 pacientes con una enfermedad, síndrome de Mendeleev, por ejemplo, ¿ya? Que se presenta una en 1.000.000. Yo puedo no encontrar la casuística suficiente para poder hacer evidencia científica. Entonces, para eso existen justamente estos estudios. Estos estudios lo que hacen es concentrar no solamente a los pacientes en el Perú, sino a los pacientes en todo el mundo. Y lo que hacen es verificar que efectivamente lo que se está haciendo y lo que se está haciendo con estos pacientes y el tratamiento que se está dando es efectivo. Entonces, todos estos médicos hacen consenso. ¿Para qué? Para que digan, no, efectivamente, este medicamento A es el mejor medicamento para este diagnóstico. Entonces, eso se basa en la que es la evidencia científica, basado justamente en artículos, en estudios clínicos que han sido hechos por otros médicos que hablan de la experiencia de otros médicos, pero no en un paciente, sino en un grupo de pacientes, ¿ya? Luego de ello, tenemos que hablar sobre lo que es la experiencia clínica, ¿ya? O sea, yo puedo de repente encontrar en la evidencia científica que hay un medicamento que va a curar a este paciente. Llamemos en el caso de algún cáncer, ¿ya? Tengo un paciente que tiene un medicamento que es una quimioterapia o es una terapia monoclonal que se ha probado que el paciente es tratado con esto y se cura. Uy, encontramos la cura del cáncer. Pero ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que este medicamento tiene demasiados efectos secundarios. Y finalmente el paciente no termina complicándose por la enfermedad,
en sí, sino por las complicaciones o los efectos secundarios que puede producir esta medicación, que obviamente no es igual en la Benidorm, no va a ser igual en la miel orbegoso, no va a ser igual en las demás personas, porque cada persona tiene una respuesta, puede tener una respuesta diferente, tener efectos secundarios por determinados pensamientos de manera distinta. Así que da la experiencia clínica. Y luego de ello tienes que evaluar lo que es la medicina basada en esto, lo que es la valoración y preferencia del paciente. ¿Y por qué? Porque hay pacientes que son desordenados, ¿ya? Pacientes que de repente no pueden tomar 3 o 4 pastillas al día porque se van a olvidar la medicación. Entonces necesito yo buscar un medicamento que me pueda dar justamente que el paciente lo tome una sola vez al día o una vez a la semana, porque yo voy a tener adherencia al tratamiento. Entonces, si yo junto estos 3 grandes, o mejor dicho, uno de estos 3 grandes conjuntos, voy a justamente tener una parte que es común en todas. Y esto es lo que denominamos medicina basada. Que es el gráfico que está acá en pantalla, ¿no? Estas 3 grandes dimensiones. Está en pantalla, ¿no? Entonces, correcto. pero uno que dice, pero la medicina basada en evidencia, entonces todo lo que tenga medicina basada en evidencia va a tener estas 3 características. No es tan sencillo. ¿Y por qué no es tan sencillo? Porque la evidencia clínica, la evidencia científica, la experiencia clínica y la valoración del paciente, justamente tiene, este conjunto tiene varios niveles para decir que sí, efectivamente, el medicamento o el tratamiento que se está instaurando tiene efectividad. ¿Y es por qué? Porque eso es lo que denomina niveles de evidencia, ¿ya? Y los niveles de evidencia van de menos, ¿ya? Entonces, yo no puedo, y nos ha pasado de alguna manera, con la vacuna del COVID, ¿no? Con la vacuna del COVID, al principio decían, no, va a salir la vacuna, tiene que salir, pero no puede salir una vacuna que es un mes. No puede salir una vacuna en 2 meses, porque tiene que haber justamente estos niveles de evidencia. Obviamente, por pandemia, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado, esto ha tenido que hacerse de manera acelerada, ¿ya? Y esta aceleración hace que muchas veces no veamos a tiempo. Por eso es que los estudios toman tiempo. Por ejemplo, antiguamente, antes de pandemia, una vacuna no podía salir en menos de 10 años. ¿Por qué? Porque tenía que pasar justamente todo el nivel de evidencia. Primero se prueban, luego se prueban en un grupo más grande, luego van a grupos más grandes, y cada grupo tiene características diferentes, o van aportando características para que justamente lo que mejor tengamos es que la mejor evidencia o el mejor tratamiento sea el más efectivo. Por eso es que se toma ese dinero. Y por eso se toman decisiones justamente en base a ello, ¿ya? Pero bueno, creo que no se escucha bien. ¿Y cuál es el nivel de evidencia que la póliza exige para tener cobertura en los planes CPS? El nivel de evidencia que exige la compañía de seguro es 1 o 2A. 1 o 2A. Que entiendo yo es un nivel de evidencia, digamos, regular. Y lo que está hacia abajo. Hacia abajo no lo puede la compañía de seguros. Ahora, algo que está en un nivel de evidencia menor al margen que pide la póliza, no significa que con el tiempo siempre sea así. Puede ser que esos tratamientos que estén en un nivel de evidencia menor, en algún momento puedan llegar al nivel de evidencia que la póliza exige. O algo que ya tuvo ese nivel de evidencia nunca va a cambiar. O depende de cuántos... No, lo que pasa es que el nivel de evidencia cambia. Y el nivel de evidencia va cambiando conforme va pasando el tiempo. Yo tengo algunos estudios que todavía, algunos estudios que están en proceso, que todavía no culminan, que todavía no terminan. Esos estudios que todavía no terminan, hay que darles tiempo para que puedan culminar.
Lo que se hace en un estudio clínico, es coger una determinada cantidad de pacientes que tienen el mismo diagnóstico. Y por lo general buscan que tengan las mismas características. Al buscar que tengan las mismas características, evitamos los errores y los sesgos subjetivos, ¿ya? Pero estos necesitan tener un determinado tiempo de tratamiento. Y yo voy a decir, estos pacientes con diagnóstico X van a recibir el medicamento K, ¿ya? Y yo pongo como meta que por lo menos el 80% de estos pacientes tengan buen tratamiento, o sea, que el tratamiento sea efectivo y la enfermedad se controle. Correcto, Entonces, correcto. yo sí llego a eso, pero no voy a llegar evaluando al paciente en una semana. Dependerá de la enfermedad que tiene el paciente para yo poder decir, es una semana, es un mes, es 6 meses, es un año, porque hay enfermedades crónicas que puedo manejar hoy día. Va a mi emergencia, encuentro al paciente, le doy una tabletita, mejoró, pero mejoró en ese momento. Regresa a su casa y vuelve a tener un problema. Entonces, la idea es que el tratamiento sea efectivo en el tiempo. Por eso es que Correcto. estos tratamientos tienen su tiempo. Ahora, Ok. obviamente no voy a encontrar hoy día puedo tener una serie de parámetros, A, B, C. En un año puedo tener A, B, C y D, porque justamente los estudios van avanzando. Ok, Y no solamente los perfecto. estudios, no, la tecnología avanza. Entonces, la Por tecnología eso de es los... por eso es que tú en esta combinación pones evidencia científica y también experiencia clínica. Esa Exacto. combinación, más la valoración justamente y preferencias del paciente. Muy bien, Rosemary. Vamos a retornar a el concepto para ahora desglosar. Y acá sí te pediría que acortemos un poquito la explicación para poder llegar también a lo que es FDA y EMA. Rápidamente, el tema de clinical trial o ensayos médicos, que también es una casuística recurrente en los gastos médicos no cubiertos. Y voy a poner la pantalla de la referencia para que con eso puedas explicar. Uno de los requisitos que ponen, sobre todo en algunos casos, más que todo en oncológicos, ¿ya? La Clinical Trials es como una organización internacional, ¿ya? Que justamente recopila estos estudios, ¿ya? Estos estudios que les estaba mencionando, ¿ya? Lo hacen justamente basados en lo mencionado anteriormente, que es medicina basada en evidencia. Entonces, ¿qué cosa hace esta entidad? Lo que hace esta entidad es recopilar un estudio. Yo presento, Rosemary Durán, de repente tengo una cantidad de pacientes de una determinada enfermedad. Llamemos que sea un cáncer de mama. En el cáncer de mama yo tengo varios medicamentos que pueden ser efectivos y me pueden ayudar a dar tratamiento, ¿ya? Entonces, escogí un monoclonal o una combinación de monoclonales, justamente para dar tratamiento. Entonces, yo este tipo de tratamiento lo voy a evaluar en cuanto a sus fases. ¿Y por qué en cuanto a sus fases? Porque la primera fase es la fase de presentación, llamemos, del estudio. Y yo en ese caso voy a utilizar pacientes o voy a tener pacientes en una menor cantidad. ¿Por qué? Porque es un estudio en el cual yo puedo tener entre 20 y 100 pacientes con la enfermedad y van a recibir un determinado tratamiento. Cuando yo ya tengo final de ese estudio, tengo un resultado que sí ha sido favorable, entonces dice, este medicamento sí funciona. Paso a la siguiente fase. Y en la siguiente fase ya no tengo solamente 20 acciones voluntarias o pacientes, sino debo tener un número mayor, que son 300 y 300 personas. Y tengo que evaluar la eficacia del tratamiento en estas personas. Obviamente, estas personas tienen criterios de inclusión. ¿A qué me refiero? Deben tener características muy similares.
Yo no puedo tener, por ejemplo, en una fase 2 o incluso en una fase 1, pacientes de 1 año y pacientes de 80 años. Tienen que tener un rango de edad, porque obviamente la fisiología entre un paciente de 1 año y un paciente de 80 años son diferentes. Porque como son diferentes, yo trato de buscar un promedio en donde más o menos la fisiología sea similar, donde por ejemplo no haya enfermedades coadyuvantes, o las enfermedades coadyuvantes sean las mismas en casi todos los pacientes. Entonces este estudio le va a dar una eficacia, me dice, sí, efectivamente el medicamento sí tiene eficacia. Y de cara a Luego la de eso, póliza, de cara a la póliza, Rosemary, ¿en qué de cara a parte de la estas póliza, fases tendría cobertura? en ninguna de esas dos mencionadas. Existe una tercera fase, ¿ya? Y esta tercera fase es una fase de estudio entre 300 y 3000 pacientes. Entonces, entre estos pacientes, ya esta fase 3, esa fase 3 ya me da una mayor seguridad de que el tratamiento que se está instalando sea un tratamiento que efectivamente funcione. Y en la Porque le está práctica dando hemos tenido efectividad. casos, y en la práctica hemos tenido casos de asegurados de una póliza EPS que el médico, por alguna circunstancia de haber agotado ya tratamientos, le recomienda entrar a un ensayo clínico que esté en fase 2 o en fase 1, y que por ende la póliza le ha dicho, no, esto no lo vamos a cubrir. ¿En la práctica sucede? Sí, lamentablemente en la práctica sucede porque hay, sobre todo, mucho se ve en pacientes oncológicos, ¿no? Pacientes oncológicos que ya agotan tratamiento, pero el paciente sigue estando clínicamente bien. Por dentro puede haber una metástasis, la enfermedad sigue avanzando, pero clínicamente el paciente está bien. Entonces, está de parte del médico dar y seguir intentando tratamientos para que el paciente pueda seguir subsistiendo, porque esta es la idea justamente del tratamiento médico. Pero lamentablemente los tratamientos seguros lo cubren a partir de la fase 3, ni siquiera la fase 3 en adelante, ¿no? Culminada la fase 3. Correcto. Culminada Ok, la fase 3. Ahora, perfecto. lo otro que sí es importante mencionar, como parece, no, no nos asustemos con este tema, porque podría suceder, pero muchas veces los laboratorios que crean estas moléculas, estos tratamientos, son los que financian muchas veces los estudios de fase 1 y los estudios de fase 2. ¿Por O qué? sea, Porque si justamente no le están, cubre la póliza, se lo va a cubrir probablemente el laboratorio. Eso va a es depender de lo una que el laboratorio le posibilidad. proponga. Es una posibilidad. Exacto, es Es una una posibilidad. posibilidad. Muy bien. Incluso no solamente eso, sino cubren hasta las complicaciones, los efectos secundarios, todo el seguimiento, dependiendo de la molécula, dependiendo de la enfermedad. Igual ahí habrá pues un consentimiento informado que ya el paciente va a decidir si acepta o no acepta Exacto, sí, ser parte de este tratamiento, ¿no? Muy ¿por bien, qué? Porque, estamos con el como tú tiempo. mismo, claro, como tú mismo lo has dicho, son ensayos clínicos. O sea, los ensayos Ensayo son clínico. pruebas, o sea, es algo que no está científicamente probado, está de alguna Correcto. manera, llamándolo así, experimentando con esto. Correcto, correcto. Ahora pasemos a, bueno, acá hay una similitud en la parte de Europa y Estados Unidos, lo que es la FDA y la EMA, y ya tiene que ver netamente con el tema de medicamentos, ¿no? Que también son parte, ser aprobados o no ser aprobados, son parte de los protocolos, son parte de las guías, son parte de la medicina basada en la evidencia, pero en específico, coméntanos rápidamente este concepto de que un medicamento puede ser cubierto por la póliza o no a partir Correcto. de esta autorización FDA o a partir de esta autorización EMA. Ya, bueno, la FDA es un organismo internacional, es un organismo de Estados Unidos que, por llamarlo de alguna manera similar, es lo que hace la vigilancia en el Perú. Lo que hace es aprobar un medicamento para la comercialización en Estados Unidos, ¿ya? Pero la prueba justamente en base a algunos diagnósticos y bajo algunos parámetros. De manera general, eso hacen las tres: la FDA, la EMEA y la DGNI. Obviamente, la DGNI, la EMEA y la FDA tienen requisitos un poquito más severos y más drásticos para poder aceptar que un medicamento sea comercializado en nuestros países por la rigurosidad que ellos tienen, ¿no?
realmente nosotros en nuestro país, estamos mucho más interesados, por llamarlo de alguna manera, en la aprobación de estos productos. Por eso es que se usan estos dos países como parámetros, ¿ya? Para poder ver si el medicamento está aprobado para este determinado diagnóstico. Y justamente la FDA lo coloca así. Obviamente, dentro de las pólizas de seguros, la mayoría de pólizas de seguros tienen justamente estos parámetros. Tiene un parámetro de la FDA, tiene parámetros de la ANEA y tiene parámetros de la OMS. ¿Y por qué? Porque si mi médico quiere darme tratamiento, si no está aprobado por la FDA, significa que de alguna manera ese tratamiento no ha superado algunos niveles de evidencia. Por eso que estas empresas no desarrollan, porque no dan el respaldo que ese medicamento necesita para ser comercializado, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Bueno, mira, acá hemos cerrado todo un bloque que es, digamos, el eje central. Por eso tiene el 45% en el ranking de situaciones que las pólizas no cubren a un paciente y que el paciente se encuentra contrariado en esa situación. Y espero que en esta primera parte hayamos podido, de alguna manera, desglosar la explicación de estos conceptos que limitan cobertura, ¿no? Justos, no justos, parámetros internacionales, realidad peruana, o sea, hay de todas maneras algunas variables que evidentemente pueden ser cuestionadas. Finalmente, esta parte de esta charla, esta explicación, lo que busca es explicar lo que existe dentro del concepto de cobertura en la póliza, más allá de un juicio de valores que podamos emitir al respecto, que probablemente lo haya para todo experto en medicina o para todo usuario regular de cobertura. Pero es, digamos, el parámetro por lo cual la compañía menciona, ¿no? Y Rose. Sí, una cosa importante que hay que mencionar, ¿no? Es que muchas de las exclusiones que hemos estado mencionando justamente se basan en esto. Nosotros lo que hacemos es revisar justamente estas evidencias. Revisamos opiniones médicas, revisamos diagnóstica clínica, revisamos protocolos, revisamos el MDE, incluso se conversa con el médico tratante, para que el médico tratante justamente pueda explicarnos cuál es la razón. Obviamente no manejamos todos los casos con eso, pero sí podemos revisarlo con ellos para ver por qué, cuál es la explicación, cuál es la razón por la cual el paciente recibe dicho tratamiento y la compañía de seguros no ha rechazado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunos vacíos que pueden quedarse, que no pueden ser manejados en documentos, porque no han sido explicados adecuadamente. Entonces, en eso justamente nos pasamos. Vemos una guía de práctica médica, que sí está el medicamento, entonces obviamente damos la vuelta con la compañía de seguros y la compañía de seguros le tiene que cubrir si es que cumple uno de esos parámetros. Correcto. Lamentablemente no la cumple, bueno, explicar las razones por las que no es, ¿no? Correcto. Muy bien. Vamos hacia el siguiente grupo, que son los diagnósticos, ¿no? Porque acá hemos hablado de gastos no cubiertos, pero el diagnóstico está cubierto, sino que el tratamiento, la medicina, el esquema que se utiliza está fuera de cobertura. Pero también hay un mundo de diagnósticos no cubiertos y este representa el 40% de nuestro análisis de fuente interna, las causas por las que una persona, al ser un diagnóstico no cubierto, todo el gasto está sujeto a no cobertura o a no financiamiento. Hay un mundo importante que hace la pauta. El concepto de los diagnósticos PEAS y el concepto de los diagnósticos no PEAS. Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. ¿Qué son los diagnósticos PEAS dentro de este marco de la Ley de Aseguramiento en Salud, Rosemary? ¿Qué son los diagnósticos PEAS? Que, me adelanto a la audiencia, son los diagnósticos que sí tienen cobertura en el plan EPS y que incluso no están limitados por un tema de diagnóstico preexistente, sino que están garantizados en cobertura dentro de este plan. Por eso el nombre de plan esencial para aseguramiento en salud. ¿Y qué son los diagnósticos no PEAS? Rápidamente, Rose, ayúdame. A ver, los diagnósticos
PEAS y los diagnósticos no PEAS justamente están enmarcados en la ley que mencionas, en la ley de aseguramiento universal. ¿Qué cosa es la ley de aseguramiento universal? Es donde todos los que están incluidos dentro de esa ley o dentro de este PEA tiene que ser cubierto de acuerdo a los protocolos y manejos del Ministerio de Salud. ¿Y esto qué hace? Garantizar ya, la salud en esos diagnósticos que son de alguna manera muy frecuentes. ¿Ya? Y son un problema de repente en muchos de nuestros países. ¿Ya? Por ejemplo, el PEAS se puede manejar tratamientos como hipertensión arterial y te manda una serie de protocolos. Pero uno dice, sí, pero la hipertensión arterial yo la tengo desde que tengo 20 años y estoy ingresando a una EPS recién a los 50 años. No hay problema, esa enfermedad va a ser cubierta. ¿Por qué? Porque está dentro de este listado. Lo que hace la Ley de Aseguramiento Universal es compilar un plan esencial de aseguramiento en salud que te va a garantizar el tratamiento de él. Y que esto tiene que ser cubierto sí o sí por la compañía de seguros de acuerdo a lo que te menciona la ley. ¿Ya? Como decía, existen diagnósticos como hipertensión arterial, está el diagnóstico de apendicitis, hay diagnósticos de cálculo de la vesícula, neumonía, por ejemplo, pero no neumonía, por ejemplo, no. En este plan de PEAS no estaba neumonía por COVID. ¿Por qué? Porque COVID fue después. No en el momento que salió la ley había COVID. Entonces, no era parte esencial. Que después podría volverse a hacer, sí, ¿no? De acuerdo a lo que vaya evolucionando nuestro país. Pero hoy por hoy la ley le exige a la compañía de seguros cubrir los diagnósticos que están dentro de este protocolo, dentro de este plan de seguimiento en salud. Pero justamente basados en los 3 lineamientos que tú has colocado al lado, en prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Pero ¿qué pasa? No todos los diagnósticos tienen los 3 parámetros o las 3 características de cobertura. Por ejemplo, dentro del estado de PEAS está el cáncer de mama, pero el cáncer de mama solamente me contempla el diagnóstico. No me contempla tratamiento ni rehabilitación. O sea, para entender el ejemplo, yo voy por sintomatología al médico y el médico empieza a hacerme un set de descartes por guías de práctica médica, con adhesión a protocolos. Esos exámenes de diagnóstico tienen que contar con medicina basada en la evidencia. No, o sea, ahí entra la combinación, ¿no? Y llego al diagnóstico, cáncer de mama. Hasta ese momento, el PEAS me cubre. Exactamente. Luego de eso, ¿qué pasa? Si no, o sea, no diría así, pero entonces, ¿qué hago? La compañía de seguro no me va a cubrir. No, si yo tengo una capa complementaria, es la capa que me va a cubrir la compañía de seguro, por eso yo pago una prima adicional. Que son los no PEAS. Que son los no PEAS. Esa partecita ya me la cubriría la compañía de seguros como una capa adicional. ¿Ya? Ahora, correcto. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de un diagnóstico PEAS, pero que se cubre parcialmente o que se maneja parcialmente, pues de acuerdo a los protocolos que están en este plan. Infarto, por ejemplo. El infarto está dentro del PEAS, pero por ejemplo no me cubre cateterismo. No está dentro del plan de aseguramiento esencial de aseguramiento. No está el cateterismo, pero sí está el tratamiento convencional, que era colocar la revascularización con cirugía abierta. Ya, pero si yo tengo, es lo que pasa, si yo tengo ese diagnóstico como preexistente, es decir, yo ya tuve un infarto, tengo otro infarto estando dentro de la póliza, llamémoslo así. Yo tuve un infarto hace 2 años. Hoy día empieza mi póliza, o este año empieza mi póliza, y mi infarto sería entre comillas una preexistencia. ¿Ya? Entre comillas digo, ¿por qué? Porque como está dentro del PEAS ya no se considera preexistente. Pero cuando estoy en la EPS solo y únicamente me va a cubrir lo que dice el plan de esencial de aseguramiento universal. Es decir,
si yo necesito tratamiento para este nuevo infarto, me va a dar cobertura para una cirugía abierta, más no para un cateterismo, porque yo ya tuve la enfermedad. Diferente Ya, sería correcto. si yo estoy dentro de la póliza de EPS, yo no tuve ninguna enfermedad, yo estoy sana, hoy día entro y la próxima semana o el próximo día que quiera, tengo un infarto. Entonces, ahí me proponen hacer un cateterismo y la compañía de seguros me lo tiene que cubrir. ¿Por qué lo Correcto, tiene que correcto. cubrir? Porque cumple medicina basada en evidencia, cumple el FDA, cumple días de manejo, cumple todas las características que hemos mencionado. Entonces, no. Correcto. Entonces, en resumen, este plan esencial de aseguramiento en salud tiene una lista de diagnósticos, ¿no? Y en la lista de diagnósticos que están dentro del plan y por lo tanto tienen que ser cubiertos, incluso descartando la preexistencia, tiene un manejo del tratamiento y eso es lo que la póliza sin migraciones va a cubrir. Pero te pediría que me hagas 2 ejemplos así puntuales de 2 diagnósticos que no son PEAs. Es una de las preguntas que nos han hecho la audiencia. Un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón. Cáncer de estómago, cáncer de pulmón. Cáncer Diagnósticos de pulmón, no PEAs. no peas. De repente, por ejemplo, las taquicardias sinusales, algunos problemas cardíacos de taquicardia, que no están Correcto. justamente, ¿no? Correcto. Finalmente, esto es una información pública, ¿no? Que puede ser obtenida por cualquier paciente. Diagnósticos PEAs, listado total, pero no es tan fácil, ¿no? Esta ecuación que estamos haciendo entre lo que son protocolos, guías, FDA, EMA, ahora PEAs, ¿no? Es por eso que muchas personas terminan no entendiendo muy bien la respuesta de la compañía de seguros, y eso es parte de nuestro trabajo dentro de Marsh, dentro de la parte del corretaje y el acompañamiento a nuestros clientes. Este equipo, donde Rosemary y yo pertenecemos, justamente tiene esa función diaria, ¿no? Ayudar a nuestros clientes a poder, primero, tropicalizar estos conceptos, entenderlos mejor, llevarlos a un nivel de entendimiento más cercano, y además acompañarnos en el proceso para que si que hay zonas grises, si hay alguna definición mal expuesta como rechazo, o hay falta de información para que la compañía cubra, en términos generales, eso es parte de nuestra función más en este equipo que se denomina Claim Advocacy, ¿no? Que en una traducción podría ser, somos el área de reclamación y soporte para los siniestros que nuestros clientes tienen. Hoy hablando del tema de las EPS. Muy bien, vamos a cerrar con lo siguiente, Rosemary. Perdóname Daniel, antes de terminar, quería Sí, yo solamente para contestar un par de preguntitas que tengo aquí en el chat. ¿ya? Por ejemplo, cáncer que no es, que está en EPEAS, ¿ya? Como les decía, es cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, ¿ya? Son básicamente cáncer de próstata, son básicamente los que están dentro del EPEAS, pero solamente cubren hasta el diagnóstico. Hasta el diagnóstico. No cubren ni tratamiento ni seguimiento, ¿ya? Correcto. Y solo para reforzar ahí, tú dijiste que eso podría estar cubierto si la persona, aparte de haber contratado el plan esencial, contrata dentro de su propio sistema EPS la capa complementaria, ¿no? Y eso lo que le va a dar la garantía es de que siga atendiéndose en la institución donde está y donde se ha diagnosticado. Los que no tienen esta capa complementaria tienen que ser referidos, pues, ¿no? Para continuar en la red nacional del Estado, o sea, la Salud, que es la que generó la posibilidad que esté en una EPS. Es lo que sucede. Y justamente estos diagnósticos que no son cubiertos pueden ser manejados por por salud, ¿no? Porque nosotros no perdemos, o sea, los que tenemos EPS, no perdemos la posibilidad de seguir atendiéndonos en el salud. Correcto, para estos. Así es. Lo otro que veo aquí es que, por ejemplo, me preguntan si diabetes es qué. Sí, la diabetes sin complicaciones es parte de eso. Correcto. Muy bien, pasemos a la última parte, el tercer gran bloque, y con esto cerramos. Agradecemos a nuestra audiencia por estar acompañándonos. Vamos a resumirlo en muy pocos minutos.
El tema de preexistencias, solo voy a comentar yo rápidamente. El tema de preexistencias tiene pues un concepto de que al inicio del contrato del seguro, la persona arrastre un diagnóstico que ya incluso el concepto de preexistencias está definido, ¿no? El concepto de preexistencias hoy por hoy es una definición consensuada y normada. Entonces, no es otra cosa que el conocimiento que tiene el asegurado de un diagnóstico que se lo ha expuesto su médico tratante o que está ya referenciado en su historia clínica y que al momento de contratar el seguro no está resuelto, pues, ¿no? Entonces la persona viene con el tema. La preexistencia y por lo tanto la no cobertura en un plan EPS se da cuando la figura o la combinación de las situaciones es que la persona adquiere el seguro arrastrando esta preexistencia. Entonces, la póliza no lo va a cubrir. Sin embargo, hoy por hoy, en términos de normativa de salud, ha habido bastantes aclaraciones y avances que permitan que las personas que después de haber superado el inicio de un contrato de seguro EPS y adquiriendo enfermedades dentro del plan, tienen que mudarse a otra EPS, por ejemplo, por cambio del vínculo laboral, ¿no? Ya no tengan este desamparo que al iniciar la otra EPS, inician nuevamente un contrato y por lo tanto todo lo que está antes de este contrato se considera preexistente. Y ahí nace el concepto de que las preexistencias hoy tienen cobertura por continuidad, ya sea lineal, ¿no? EPS, EPS, o mixta, cruzada, cuando ya esto se combina con otros planes de aseguramiento independientes, facultativos, ¿no? Que permite la ley que la persona pueda tener esta cobertura. Entonces, hoy por hoy las preexistencias por eso es que tienen un menor porcentaje de motivo de exclusión, porque casi siempre están configuradas para aquellas personas que por primera vez, ¿no?, inician una EPS y que tienen un diagnóstico no PEAS, ¿no? Porque como hemos dicho, el PEAS le da la garantía a la persona de venir con sus diagnósticos y tener la garantía de atención en el PEAS, ya sea por estas escalas que tú has definido, ¿no? Solo hasta el diagnóstico, tratamiento más rehabilitación. Entonces, el tema de preexistencia por eso es muy acotado. Sin embargo, en este March College los invitamos, más adelante va a haber una invitación para poder explorar todo este tema de lo que se considera hoy la ley de preexistencias cruzadas. O sea, esta posibilidad que tiene la persona de migrar de EPS por situaciones como cambio laboral y no perder las atenciones de estos diagnósticos que ya están siendo tratados. Y en el tema de congénitos, ahí sí Rose, Rosemary, tú que eres la experta en el médico, el tema de congénitos, en cambio, tiene una connotación distinta que limita la póliza en temas de cobertura con mucha más amplitud, porque el congénito es un concepto de diagnóstico desde el nacimiento, ¿no? Desde la concepción incluso, donde no necesariamente hay la manifestación de la enfermedad a partir de esta alteración genética, no hay la manifestación de la enfermedad hasta a veces en una etapa adulta. Y el tema de la póliza EPS es que no cubre a partir justamente de la manifestación. O sea, si dentro de la póliza una persona manifiesta un diagnóstico que lo tiene desde su concepción, las pólizas EPS suelen no cubrirlas, salvo algunas excepciones listadas, donde estando textualmente listadas en la póliza pueden ser cubiertas, pero las que no están ahí entran dentro de esta bolsa gigante de diagnósticos congénitos no cubiertos. Háblame un poquito acerca de eso. Ya, a ver, primero para empezar tenemos que tener claro el concepto de congénitos. ¿Ya? Existen los congénitos de cara a la compañía de seguros. ¿Ya? Este concepto básicamente engloba tres partes. Es todo diagnóstico o toda enfermedad o toda patología que haya sido adquirida durante el embarazo, durante el nacimiento o post el nacimiento. ¿Ya? Entonces, cualquier alteración que se haya producido en esas tres etapas son los denominados congénitos. En estos estamos listando las enfermedades, por ejemplo, genéticas, ¿ya? Tenemos el síndrome de Down, por ejemplo, enfermedades de malformaciones durante el embarazo, porque no se cerró, por ejemplo, una de las comunicaciones del corazón, ¿ya?
o tienen, llamemos, estas venitas que a veces salen, o una malformación arteriovenosa, ¿ya? Que son como que estos ovillos, que parecen ovillos de vasos, que se pueden presentar en el cerebro, se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, que son llamadas arteriovenosas, dentro de esto, pero es una malformación. A veces cuando uno nace, hubo hipoxia cerebral, o sea, no llegó oxígeno al cerebro, entonces va a producir una serie de consecuencias clínicas que también son denominadas dentro del congénito. ¿Ya? Ahora, pueden, como tú hemos dicho, presentarse en el momento del nacimiento, pueden presentarse en edades tempranas, como pueden presentarse en pacientes adultos, pacientes de 20, 30, 50 años, en muchos casos en los cuales pacientes de 40 años que no tenían nada, se ven bien y de pronto tienen una malformación arteriovenosa en el cerebro. ¿Y cómo se le descubre? Cuando el paciente tiene pues su evento, ¿no? Esa malformación arteriovenosa se rompe y produce un sangrado cerebral. Y de emergencia va a la clínica y me encuentran pues este problema. Este problema es si bien es cierto, la compañía de seguros tiene un beneficio para malformación arteriovenosa específicamente, esta malformación arteriovenosa para la compañía de seguros tiene un tope de costo. No es toda la cobertura amplia que tiene la EPS, tiene un tope de costo. Pero es una información, ¿no? Entonces, pero eso es por un lado. Por otro lado, y es importante mencionarlo, existen diagnósticos congénitos que están en el PEAS. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, paladar hendido, fisura palatina, lo que llamamos labio leporino, ¿cómo se llama? Luxación de cadera, luxación de cadera. Estas también están dentro del PEAS. Sí existen algunos congénitos que podrían ser cubiertos por la compañía de seguros. Ahora, existe otro rubro. Si yo tengo un paciente o un asegurado que nació en póliza, si es una EPS, o fue concebido en póliza, hablo de otra EPS, este diagnóstico congénito sí podría ser cubierto. Es una condición que me pone la compañía de seguros para cubrirme congénito. ¿Ya? O sea, yo tengo llamemos, tres casos en los cuales yo puedo tener una cobertura de congénitos. Uno, cumplo la condición del beneficio de congénitos. Es decir, nací en póliza o fui concebido en póliza. Y me inscribí a los 60 días. Dos, que el diagnóstico de repente congénito se PEAS. O que esté, como tú lo mencionaste, listado en un plan de salud. Entonces, estas serían las tres condiciones que podrían ser cubiertas, o las tres condiciones de congénito que podrían ser cubiertas, ¿no? Correcto, El resto, correcto. lo que se me ocurre, el día a mí me encontraron esa malformación arteriovenosa, yo no nací en póliza, y la cobertura va a ser solamente hasta el niño, no va a ser todo. Si yo tengo un problema cardíaco, no sé, pues tengo una transposición de vasos. Si tengo la transposición de vasos, entonces no cumple ninguna de las tres. No nací en póliza, o no fui concebido en póliza, no es parte de la cobertura de PEAS y no es parte de la cobertura del plan de salud. Simplemente mi cobertura o el problema de transposición de vasos tiene que irse a este. ¿No? Correcto, correcto, muy bien. Hay una pregunta específica sobre salud mental, ¿no? La pregunta es si se cubre salud mental. Ya. Entendería que es lo que está en PEAS, ¿verdad? Exacto. Lo que está en PEAS. Lo que está en PEAS, correcto. El PEAS del 2017, o el PEAS anterior, contempla 4 enfermedades básicas. Depresión, ansiedad, alcoholismo y esquizofrenia. Obviamente no todos los diagnósticos de esquizofrenia, no todos los diagnósticos de depresión, pero en grandes grupos, por ejemplo, no me va a cubrir una depresión severa, pero sí me cubre una depresión moderada. Eso dependerá de exactamente el diagnóstico, si está listado o no en el PEAS.
¿ya? Correcto. Hoy por hoy existen, van a existir probablemente cambios en el PEAS. Y este listado va a ampliarse y probablemente tenga alguna ampliación en enfermedades, enfermedades generales. Es una gran Esa es posibilidad. una muy buena reflexión la que tú haces, Rosemary, porque evidentemente esto tiene que ser dinámico, ¿no? No puede ser algo estático, sale un listado PEAS y ahí queda para toda la vida. No puede ser, sale un nivel de evidencia y ahí queda para toda la vida, un protocolo y ahí queda para toda la vida, una guía y queda para toda la vida. El tema del dinamismo, y que de alguna manera responde a su misma causa de ser, ¿no? Las guías han sido creadas a partir de análisis, de experiencia, ¿no? Los ensayos clínicos son el soporte más adelante para que un medicamento tenga aprobación en FDA, tenga aprobación en EMA, para que un tratamiento, un esquema, sea considerado con un nivel de evidencia aprobado. Todo esto es dinámico. Y quizás una de las reflexiones al sistema es que la velocidad de dinamismo en la actualización no se da a la velocidad que se espera. Entonces, en el camino van quedando algunos desfases cuando un paciente realmente necesita la atención y se soporta la respuesta de cobertura o no cobertura a un protocolo, a una guía, a un nivel de evidencia o a una aprobación del medicamento FDA y que EMA, lo que hemos estado mencionando, que no está tan actualizado a la realidad del paciente. Esa reflexión es general y responde a muchas de las preguntas que nos están haciendo nuestra audiencia en el chat, que finalmente hay todo pues un concepto de reflexión hacia el sistema, ¿no? Las compañías de seguro necesitan esta retroalimentación. Nosotros como parte o eje de este tridente, compañía de seguros, broker de seguros, asegurado, somos ese catalizador para poder llevar a las compañías de seguros muchas de estas quejas, no dejan de ser quejas, preguntas, reflexiones, feedback a las compañías de seguro. Y por eso es que estas preguntas que están siendo listadas en el chat, muchas de ellas las vamos a trasladar dentro de nuestra función de broker a las compañías de seguro y al sistema en general, ¿no? Muy bien, mira, Rosemary, estamos dentro del tiempo, estamos dentro de los tiempos, y lo que quisiera es cerrar contigo en esta última diapositiva, que es la diapositiva final de nuestra presentación, que recoge un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué nos queda al final? Bueno, algunos términos que quizás hoy hemos tenido la oportunidad de explayarnos más, medicina basada en la evidencia, que tiene que ver con justamente digamos, el tope por una compañía cubre o no cubre a partir de que cuente con evidencia científica o no un tratamiento, un esquema. FDA, como bien lo has mencionado, UCINI, en Europa la EMA, que son los que autorizan que un medicamento salga al mercado para ser comercializado y por lo tanto la compañía, cuando tenga esta aprobación, lo va a incluir dentro de cobertura. Los ensayos clínicos, como bien has comentado de las fases, partes suelen no tener cobertura en la compañía de seguro, ¿no? Y un ejemplo de protocolos lo que viene a ser la NCCN, que es para temas netamente oncológicos. Entonces, tres preguntas claves acá que quedan flotando, ¿no? Si el médico me lo prescribe, ¿por qué no lo cubre el seguro? Si el médico, una pregunta, mira, pequeña pero rica en reflexión, ¿no? ¿Por qué no me lo cubre el seguro si el médico me lo está prescribiendo? Hemos respondido de alguna manera estas preguntas con todo lo que se ha hecho hasta hoy. Si los requisitos de los asegurados cambian en el tiempo. Y tercero, ¿qué sucede si cambian los requisitos si estoy recibiendo tratamiento? Dejo de recibir el esquema de tratamiento y me quiero centrar en esa última pregunta porque puede ser la realidad de muchas personas. ¿Qué sucede si cambian los requisitos y yo estoy recibiendo el tratamiento? Porque una póliza, ¿cuándo cambian los requisitos? Podría preguntarse alguien, a la renovación de la póliza, ¿no? La póliza tiene una vigencia, se renueva y podrían cambiarse algunas reglas del juego que afecten la cobertura que está recibiendo el paciente en este momento. ¿Qué pasa? ¿Dejo de recibir el esquema de tratamiento? En realidad no debería dejarse de recibir el tratamiento. No debería dejarse la cobertura. Porque en el momento que la persona llegó al diagnóstico, ¿ya? En ese momento el paciente tenía el derecho a recibir esa medicación. Y si tenía el derecho a recibir esa medicación en ese momento, no me puedes cambiar las condiciones después, porque a los criterios estaría vulnerando el.
En algunos casos hemos logrado que la compañía de seguros nos apruebe justamente esto, ¿ya? En algunos casos un poco más difíciles, pero es un tema que no es en blanco y negro. Entonces, como no es en blanco y negro, de alguna manera es una pelea constante con la compañía de seguros bajo este término, ¿no? Igual que Correcto. lo que mencionas en la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué mi médico lo está recetando y todo? Me dice, oye, no me lo va a cubrir la compañía de seguros? ¿Es que mi médico está mal? No, no es que mi médico está mal, mi médico lo que hace es medicina. Y lo que la compañía de seguros se pone en condiciones, lamentablemente, para la cobertura. Esto no debe limitar el acto médico. El acto médico continúa. Yo sé que a veces uno se limita, ¿por qué? Porque la indicación del tratamiento tiene un costo tan alto que yo no lo puedo afrontar, ¿no? Entonces, sí entiendo la expectativa que tiene el paciente y que están duras. Y son duras porque justamente, sí, pero si son duras, ¿por qué tenemos este problema? Correcto, es correcto. Que no deberían cubrirnos todo sin tema. Lo que pasa es que esto es un financiado. Y si yo me voy a ocupar solamente de dar tratamiento a un paciente que tiene muy alto costo, puedo estar dejando de dar tratamiento a otros 5 o 6 que sí pudieran alcanzar y de repente con este mismo costo de esta persona podría estar financiando 5 atenciones o 6 atenciones de otros 6 pacientes. Y a veces de manera personal suena muy duro, ¿ya? Pero es parte de este sistema, que es un sistema corporativo, es un sistema que yo ayudo al otro, ¿no? Mutualidad, ¿no? El concepto de mutualidad. Muy bien, Rose. Te agradezco mucho. Bueno, yo a Rosemary la llamo Rose por la confianza y el trabajo diario, la doctora Rosemary Durán. Te agradezco mucho por haber permitido exteriorizar este conocimiento que a veces no se tiene a detalle. Y sin embargo, yo me quedo con un poco de tristeza de que no hemos podido pues, ahondar mucho en algunos temas ni abarcar todo, porque este es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante denso, dinámico en el tiempo y muy casuístico, ¿no? Porque cada caso a veces no entra en la misma situación de ecuación e interpretación con las mismas reglas que es la póliza. Han quedado preguntas que no hemos podido responder, las estamos tomando acá nota para ver si podemos responderla de manera individual, dado que tenemos los datos de nuestra audiencia. Agradezco a todos, hemos alcanzado un pico importante de audiencia, nos hemos pasado unos minutitos, me disculpo por ello con algunas personas que quizás hayamos de alguna manera movido su agenda, pero creo que promete esto una versión 2.0, ya entrando a algunos detalles adicionales, contaré contigo, Rosemary, para ello, y entonces vamos dando por finalizado nuestra presentación. Agradecemos a todos por habernos permitido ingresar, digamos, mediante esta forma virtual y poder compartir este conocimiento con ustedes. Nos comprometemos a levantar las preguntas que no se habían podido responder y agradecerles finalmente por esto. Tus palabras de despedida, Rosemary. Nada, primero agradecerles a los espectadores y a los participantes. Realmente es muy enriquecedor el poder llevar esta información a los demás para que puedan conocer cuáles son las condiciones de la póliza, cuáles son las condiciones que tienen y cuáles son las expectativas de cobertura que podrían tener. Como bien se menciona, esto a veces es duro, pero para eso también estamos nosotros, ¿no? Para poder ayudarnos, uno, a sacar o a superar el caso y a mejorar o tratar de que haya la cobertura de acuerdo a lo que menciona la póliza y, o en su defecto, apoyarnos justamente en la explicación del por qué no se brindan, ¿no? Quizás darles algunas alternativas que pueden existir en el sistema para que puedan adquirir la información, ¿no? Correcto, correcto. Muy bien, Rosemary, gracias a todos y será pues hasta la próxima para ahondar en más el tema o otros similares. Les dejamos una encuesta que les agradeceríamos nos puedan ayudar porque ese feedback también nos permite a nosotros
mejorar en el fondo y en la forma de estos March College, que lo que buscan es trasladarles a ustedes el conocimiento que a veces en el día a día no tienen. Muchas gracias por eso, no olviden llenar la encuesta y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.